En medio del desierto de Nevada, bajo un sol abrasador y una vasta extensión de tierra desprovista de vida visible, se encuentra una de las instalaciones más enigmáticas de la historia moderna. Área 51, un lugar cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de secretos, teorías conspirativas, tecnología avanzada y, para muchos, contacto extraterrestre. Pero antes de que fuera conocida por el público, antes de que se convirtiera en el epicentro de los misterios contemporáneos, el Área 51 comenzó como una simple coordenada en el mapa de un gobierno que necesitaba experimentar lejos de las miradas del mundo. La historia del Área 51 comienza en el contexto de la Guerra Fría. Era 1954 y la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaba niveles sin precedentes. La carrera armamentística y tecnológica exigía iniciativas desesperadas. La CIA, preocupada por el crecimiento del poder soviético, buscaba una forma de vigilar desde el cielo el desarrollo de armas nucleares enemigas. Fue en ese momento cuando surgió el proyecto U-2, un avión espía capaz de volar a altitudes extremas para tomar fotografías detalladas del territorio soviético. Pero construir y probar un avión de esa magnitud requería un espacio aislado, un lugar lo suficientemente remoto como para evitar satélites, aviones civiles y ojos curiosos. En ese contexto, los ingenieros y estrategas encontraron lo que buscaban en el desierto de Nevada. En un lecho seco llamado Groom Lake, se extendía una pista natural perfecta para pruebas de aterrizaje. A pocos kilómetros, la base de pruebas nucleares de Nevada ya ofrecía cierta cobertura militar. Así nació Área 51, una designación oficial tomada de la numeración del mapa de pruebas nucleares. La creación de la base fue autorizada por el presidente Eisenhower, quien consideraba la necesidad de espionaje aéreo como una prioridad nacional. El sitio fue acondicionado en secreto. Se construyeron hangares, pistas de aterrizaje, sistemas de comunicación, instalaciones para alojamiento y laboratorios de ingeniería, todo bajo una política de confidencialidad absoluta. El personal era transportado en vuelos secretos desde Burbank, California, a través de una flota conocida informalmente como Janet Airlines. No llevaban insignias, no aparecían en los registros públicos. El primer objetivo de Área 51 fue claro y técnico: probar el U-2. Las pruebas comenzaron en 1955. El avión podía volar a más de 21.000 metros de altitud, muy por encima del alcance de los cazas y misiles de la época. Fue un avance sin precedentes en la guerra de información. Las fotografías tomadas desde esas alturas revelaban instalaciones secretas soviéticas, movimientos de tropas, pruebas nucleares. Era la primera vez que Estados Unidos podía ver con precisión lo que antes solo podía imaginar. Pero el éxito del U-2 trajo también su primera ola de consecuencias inesperadas. Los avistamientos del avión desde el suelo comenzaron a multiplicarse. Para los civiles que miraban al cielo y veían un objeto brillante a altísima altitud, sin alas visibles, sin sonido identificable, aquello no se parecía a ningún avión comercial o militar conocido. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los primeros reportes de objetos voladores no identificados. Y aunque estos reportes eran reales, el gobierno decidió no aclararlos. Decir la verdad significaba revelar la existencia del programa espía. Así que en lugar de desmentir, simplemente guardaron silencio. El misterio comenzó a tomar forma. Cuando en 1960 el U-2 fue derribado sobre territorio soviético y su piloto, Francis Gary Powers, fue capturado vivo, la existencia del avión dejó de ser un secreto. Sin embargo, la ubicación desde donde se había probado seguía oculta. El Área 51 continuó funcionando, con más presupuesto y mayor hermetismo. Inmediatamente comenzaron los trabajos en un nuevo proyecto, el avión espía A-12, precursor del SR-71 Blackbird. El A-12 era un salto cuántico en ingeniería aeronáutica. Diseñado por la legendaria empresa Lockheed Martin, podía volar a más del triple de la velocidad del sonido y a una altitud superior a los 27.000 metros. Su diseño angular y su fuselaje recubierto con materiales especiales lo hacían virtualmente invisible al radar. Las pruebas del A-12 fueron aún más secretas que las del U-2.
se realizaron exclusivamente en Área 51, utilizando pistas reforzadas y hangares ocultos. Cualquier incidente, accidente o explosión era clasificado como evento de entrenamiento. En 1964 comenzaron las misiones de prueba operativa. Una vez más, los avistamientos desde el suelo se dispararon. Los habitantes de Nevada y California comenzaron a reportar luces a velocidades imposibles, maniobras inexplicables, objetos que desaparecían al instante. Mientras tanto, el gobierno seguía sin admitir la existencia de los proyectos. La Fuerza Aérea emitía comunicados vagos, y los rumores crecían. A lo largo de la década de 1970, Área 51 se consolidó como el centro de pruebas de aeronaves experimentales más importante del país. Aquí se evaluaron aviones capturados al enemigo, como los MiG soviéticos que fueron desmontados y reconstruidos para simular combates. También se probaron nuevas tecnologías de radar, sigilo y armamento avanzado. Pero la información sobre estas actividades se mantenía fuera del alcance del Congreso, de la prensa y del público. El sitio ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Al mismo tiempo, el secretismo alimentaba una creciente cultura de especulación. En los años 80, algunos exempleados comenzaron a filtrar detalles vagos. Había rumores sobre túneles subterráneos, instalaciones más profundas que las visibles, pruebas de armas experimentales y fenómenos inexplicables. Y fue en esta década donde el nombre Área 51 comenzó a aparecer en documentos filtrados y testimonios indirectos. La ubicación, hasta entonces solo conocida por militares y contratistas, comenzó a difundirse entre los entusiastas de la aviación y los teóricos de la conspiración. Algunos lograron identificar colinas cercanas desde donde se podía observar la pista a través de telescopios. Fotografías de luces extrañas y movimientos anómalos comenzaron a circular. La zona fue declarada restringida. Los accesos fueron bloqueados por personal armado. El mensaje era claro: no se permitía acercarse. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar cambió el curso de la historia de Área 51. En una entrevista televisiva bajo seudónimo y luego revelando su nombre real, afirmó haber trabajado en una sección llamada S4, ubicada cerca del lago Papoose. Según Lazar, su trabajo consistía en intentar entender la tecnología de vehículos no humanos. Dijo que en S4 había naves con sistemas de propulsión desconocidos, que no funcionaban con combustible convencional, sino mediante manipulación de la gravedad. Su testimonio fue recibido con escepticismo, pero también con fascinación. Desde ese momento, Área 51 dejó de ser un rumor técnico y se convirtió en mito cultural. El gobierno, lejos de desmentir directamente, se limitó a ignorar las declaraciones. Eso solo aumentó el interés. Documentales, libros, películas y programas de televisión comenzaron a referirse a la base como el lugar donde se esconde la verdad sobre la vida extraterrestre. Aunque Lazar nunca aportó pruebas concluyentes, sus descripciones detalladas, el conocimiento técnico que poseía y la imposibilidad de verificar su historial académico y laboral solo hicieron crecer la sospecha. Durante los siguientes años, la base fue objeto de vigilancia ciudadana constante. Las imágenes satelitales comenzaron a mostrar ampliaciones, nuevas pistas, estructuras subterráneas. Los investigadores aficionados intentaban interceptar comunicaciones, medir radiación, observar vuelos de prueba. Mientras tanto, el gobierno mantenía su política de silencio, ni confirmación ni negación. En 2013, tras una solicitud de desclasificación bajo la Ley de Libertad de Información, la CIA reconoció oficialmente por primera vez la existencia de Área 51. En el documento se hablaba del uso de la base para pruebas de aviones espía como el U-2 y el A-12. Sin embargo, no se mencionaban actividades posteriores, ni se hacía alusión a tecnología no convencional. Fue una revelación mínima, pero histórica. El gobierno admitía el nombre, pero no el contenido. Con esa confirmación parcial, la atención pública se reactivó. Ahora se sabía que la base existía, pero no qué hacía. Y con décadas de rumores, accidentes, luces inexplicables y testimonios filtrados, la duda seguía viva. ¿Es solo una instalación de pruebas militares o es algo más?
¿Qué se oculta en sus hangares, bajo sus pistas, dentro de sus laboratorios? ¿Qué ocurrió realmente durante esas primeras décadas de operación? Cuando no había cámaras, ni satélites civiles, ni redes sociales, el misterio estaba lejos de terminar, porque lo que comenzó como un proyecto para construir un avión se había convertido en una de las instalaciones más secretas y vigiladas del planeta. Y todo indicaba que lo que se había hecho en sus primeros 30 años de historia solo era el comienzo. Pero ahora es momento de explorar los años más oscuros del Área 51, los proyectos secretos que cruzaron la línea entre lo convencional y lo imposible, los testimonios ocultos de empleados bajo juramento de silencio y los registros de avistamientos documentados desde el interior. Lo que se desarrolló entre los años 80 y principios del siglo XXI, para muchos, no pertenece al terreno de la ciencia conocida, sino a otra cosa completamente distinta. A finales de la década de 1980, Área 51 ya no era un secreto absoluto. Aunque no figuraba en ningún mapa oficial ni era reconocida públicamente por las autoridades, su existencia se había filtrado lo suficiente como para que entusiastas, periodistas y ciudadanos comunes comenzaran a investigarla con determinación. Pero lejos de frenar las operaciones, el secretismo en torno a la base pareció endurecerse aún más. Las actividades dentro de Groom Lake se incrementaron, las restricciones de acceso se ampliaron, y las historias provenientes de sus alrededores comenzaron a adquirir un tono cada vez más inquietante. La base se convirtió en el epicentro de los avistamientos más extraordinarios del país. En 1989, tras la entrevista de Bob Lazar, los medios comenzaron a recibir reportes de ciudadanos que afirmaban ver objetos en el cielo con movimientos imposibles, maniobras en ángulo recto, aceleraciones repentinas, vuelos estacionarios sin sonido, destellos de luz azul o blanco que cruzaban el cielo nocturno sin dejar rastro. No eran descripciones típicas de aviones comerciales, ni coincidían con helicópteros o aeronaves militares convencionales. Los testimonios aumentaban semana tras semana. La zona conocida como Black Mailbox, un buzón solitario ubicado cerca de la autopista estatal 375, se convirtió en punto de encuentro para quienes vigilaban el cielo con binoculares, cámaras y escáneres de radiofrecuencia. Algunas noches afirmaban haber captado señales de radio extrañas. Otras veces aseguraban que sus relojes se detenían o sus cámaras dejaban de grabar. La carretera fue rebautizada por los locales como la autopista extraterrestre. Mientras tanto, dentro de la base, los vuelos nocturnos continuaban. Varias aeronaves experimentales fueron desarrolladas y probadas en Área 51 durante esos años. Una de las más notorias fue el F-117 Nighthawk, el primer avión de combate furtivo o stealth del mundo. Su diseño angular, pensado para evitar el radar, causaba una silueta que muchos identificaban erróneamente como una nave extraterrestre. El F-117 voló por primera vez en 1981 y no fue revelado al público hasta 1988, lo que significa que por más de 7 años, cientos de testigos lo vieron sin saber lo que era. Lo mismo ocurrió con el bombardero B-2 Spirit y otros proyectos clasificados como el Aurora, una supuesta nave hipersónica que muchos aún consideran parte de un programa oculto. Pero no todos los reportes podían explicarse con aeronaves conocidas. Algunas noches, los vigías civiles captaban luces moviéndose en formaciones perfectas, cambiando de rumbo a velocidades que ningún piloto humano podría soportar. Otras veces, se escuchaban ruidos similares a zumbidos de baja frecuencia, que venían del cielo o incluso del suelo. Entre los años 1990 y 2005, los informes de avistamientos alcanzaron niveles récord. Algunos fueron explicados posteriormente como pruebas de drones experimentales. Otros, como ilusiones ópticas provocadas por las condiciones atmosféricas del desierto. Pero algunos casos, incluso con grabaciones de video y testigos múltiples, permanecen sin explicación clara hasta hoy. Al mismo tiempo, comenzaron a emerger testimonios de personas que decían haber trabajado en la base y que, tras retirarse, estaban dispuestos a hablar. La mayoría lo hacía de forma anónima.
Varios coincidían en ciertos detalles: la existencia de instalaciones subterráneas, la división de la base en sectores con acceso limitado y la presencia de personal civil y militar trabajando juntos bajo estrictos niveles de clasificación. Uno de estos testimonios provino de un ingeniero retirado que aseguró haber trabajado en tecnología de propulsión avanzada. Afirmaba que el gobierno no solo desarrollaba nuevas formas de vuelo, sino que estudiaba ingeniería inversa sobre objetos recuperados de incidentes aéreos no convencionales. Según él, algunos laboratorios del Área 51 contenían fragmentos metálicos que no se correspondían con ninguna aleación terrestre conocida, así como sistemas de navegación sin partes móviles ni circuitos eléctricos tradicionales. El gobierno, por su parte, nunca respondió a estas declaraciones, pero su silencio seguía alimentando el mito. En paralelo, la documentación clasificada relacionada con el accidente de Roswell volvió a ser objeto de debate. Aunque oficialmente se trató de un globo meteorológico, investigadores independientes sostenían que los restos fueron trasladados precisamente a Área 51 para ser analizados. La lógica era simple: si en algún lugar se podía estudiar tecnología desconocida lejos de los ojos del público, era ahí. Entre los años 1994 y 1997, una serie de documentos comenzaron a filtrarse bajo la Ley de Libertad de Información. Muchos eran incompletos, tachados o directamente ilegibles. Pero entre los pocos legibles se hacía mención a términos como proyectos especiales de evaluación, materiales recuperados y tecnología de origen no identificado. La ambigüedad del lenguaje no aclaraba nada, pero tampoco negaba nada. En 1997, con motivo del 50 aniversario de Roswell, la Fuerza Aérea emitió un nuevo informe titulado El caso cerrado, donde reafirmaban que todo había sido parte del programa Mogul, un intento de detección de pruebas nucleares soviéticas. Sin embargo, el informe apenas tocaba la relación con Área 51 ni hacía referencia a los años posteriores. El documento, en vez de apagar la polémica, la avivó. En esos mismos años, crecían los rumores sobre una red de túneles que conectaba varias instalaciones subterráneas debajo de la base. Algunos aseguraban que estas instalaciones albergaban tecnología no convencional. Otros decían que se usaban para entrenamiento en ambientes sin luz ni gravedad, preparando misiones que nunca se anunciarían públicamente. En 2001, un evento reavivó el interés mundial. El periodista y exmilitar John Lear, hijo del fundador de Learjet, afirmó en una entrevista que conocía múltiples empleados que habían trabajado en proyectos secretos dentro de la base y que habían sido testigos de experimentos biológicos no autorizados. Hablaba de cooperación entre agencias de inteligencia, grandes contratistas militares y una cúpula restringida de científicos. La entrevista fue ampliamente criticada, pero volvió a poner a Área 51 en el centro de las conversaciones globales. Ese mismo año, el ataque a las Torres Gemelas redibujó la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Se aprobó el Acta Patriótica, se expandieron los presupuestos del Pentágono y las agencias de defensa reforzaron la infraestructura crítica. Área 51 fue designada como Instalación Estratégica Prioritaria. Los accesos se restringieron aún más. Se construyeron nuevas instalaciones visibles en imágenes satelitales, pero su propósito nunca fue explicado. En 2007, nuevas filtraciones revelaron la existencia de proyectos secretos como el Senior Trend, el Hub Blue y el Project Pulsar, todos nombres clave asociados a tecnologías de vuelo experimental desarrolladas en Nevada. En ningún caso se confirmó que esos programas estuvieran relacionados con material no humano, pero todos tenían un elemento en común: se desarrollaban fuera del escrutinio civil, sin supervisión del Congreso y con presupuestos de fuente negra, es decir, fondos cuya existencia no era reconocida oficialmente. Ese mismo año se registraron nuevamente fenómenos inusuales en el espacio aéreo cercano. Reportes de pilotos civiles, imágenes captadas por satélites meteorológicos y anomalías detectadas por estaciones de radar se acumularon en registros de libre acceso. No eran pruebas definitivas, pero sí pistas persistentes. Algo seguía volando en Área 51 que no era explicado ni reconocido.
A medida que nos acercamos a la segunda década del siglo XXI, Área 51 pasó de ser un rumor a convertirse en parte de la cultura popular. Fue mencionada en películas, videojuegos, series de televisión y novelas. Su imagen pasó del secretismo absoluto a ser un ícono del misterio americano. Sin embargo, la base nunca se abrió al público. Ningún presidente ha visitado el lugar de forma oficial. Ninguna cámara ha ingresado más allá de sus límites. Ningún informe ha detallado qué ocurrió en sus interiores durante las décadas más activas de desarrollo aeroespacial. En 2013, tras más de 60 años de silencio, la CIA admitió oficialmente por primera vez que Área 51 había sido utilizada como sitio de pruebas para los aviones espía U-2 y A-12. El documento desclasificado era técnico, seco y evitaba cualquier mención a eventos posteriores. Fue interpretado por algunos como una cortina de humo para desviar la atención de otras actividades más recientes. Ese mismo año, nuevas construcciones comenzaron a aparecer en imágenes satelitales. Una pista de aterrizaje ampliada, nuevos hangares con techos móviles, torres de comunicaciones con geometrías poco comunes. La base, lejos de ser desmantelada, estaba creciendo. Y mientras tanto, los rumores nunca dejaron de correr. Algunos empleados retirados hablaron de laboratorios donde se estudiaban materiales que no se podían cortar ni fundir. Otros afirmaban haber visto artefactos con estructuras geométricas imposibles. Una declaración se volvió especialmente viral. Un técnico aseguró que lo más extraño no era lo que había dentro de la base, sino que nunca te dejaban ver todo, solo un fragmento, como si cada equipo trabajara en una pieza del rompecabezas sin saber el propósito final. Todo lo que ocurre dentro de Área 51 está clasificado por capas: acceso limitado, supervisión constante, vigilancia física y electrónica. Los trabajadores no se comunican entre departamentos, nadie pregunta, nadie responde. Al final del día, ese silencio cuidadosamente mantenido es el verdadero combustible del misterio. Porque en un mundo donde cada secreto se filtra en segundos, Área 51 sigue siendo un pozo oscuro. Una habitación sellada que se alimenta de preguntas sin respuesta. Lo que comenzó como una pista para aviones espía se ha transformado en una de las incógnitas más profundas del siglo. Hoy, Área 51 sigue de pie. La base continúa operando con el mismo hermetismo que la ha caracterizado durante más de 6 décadas. Las restricciones aéreas en su espacio siguen siendo absolutas. La vigilancia en tierra es constante. Las ampliaciones visibles desde satélite evidencian que la infraestructura no solo se mantiene, sino que crece, pero lo que ocurre dentro permanece oculto. Muchos creen que ahora, más que nunca, se prueba tecnología hipersónica, drones autónomos e inteligencia artificial aplicada al combate aéreo. Otros sugieren que el verdadero propósito ha cambiado y que lo que se desarrolla allí ya no tiene relación directa con la aviación, sino con fenómenos más complejos. Se habla de energía dirigida, de armas exóticas e incluso de comunicación cuántica. Mientras tanto, nuevos proyectos como el de naves triangulares sin superficies móviles, detectadas por pilotos de la Marina y reconocidas como UAPs, fenómenos aéreos no identificados, alimentan la posibilidad de que al menos parte de esa tecnología tenga origen en experimentación no convencional. El Pentágono ha admitido que existen objetos cuya física es desconocida, pero no ha revelado su procedencia. La especulación continúa. Y aunque el secretismo está institucionalizado, cada año más personas exigen respuestas. Congresistas piden audiencias públicas, empleados retirados denuncian haber sido silenciados, y el público global exige claridad. Sin embargo, tal vez la verdad sobre Área 51 nunca sea revelada por completo. Tal vez su poder no está solo en lo que guarda, sino en lo que representa, el lugar donde se fusiona el miedo, la ciencia y la imaginación. Un símbolo de que todavía existen fronteras sin cruzar, secretos demasiado grandes para ser compartidos, y misterios que sobreviven incluso en la era de la transparencia. Porque quizás, más que lo que se oculta en Área 51, lo inquietante sea lo que nunca sabremos que está ahí.
Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así, comenten cuál quieren que sea el siguiente documental.